Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo videoprograma de teorías y conspiraciones. Pues bien, quiero platicarles en este videoprograma, a raíz de los últimos eventos que se han estado suscitando en Francia, eventos relacionados con los ataques terroristas de grupos islámicos. Quiero platicarles de lo que es el Islam, cuál es su origen, qué aportaciones ha tenido a la historia de la humanidad, cuáles son algunas de sus profecías, algunas de sus creencias y cuál es su objetivo actualmente. Pues bien, empezando, el Islam surge cuando el padre Abraham, que se menciona en la Biblia, al no poder coincidir hijos con su esposa Sara, toma por mujer o concubina a una de sus sirvientas, Agar, egipcia, con la cual tiene un hijo al cual llama Ismael. Y al poco tiempo Sara se embaraza, tiene un hijo que es Isaac. Obviamente hay una rivalidad entre Agar y Sara. Sara es la esposa legítima de Abraham. Entonces, en cierto modo, forza o presiona a Abraham para que expulse del campamento a Agar y a su hijo Ismael. Y con todo el dolor de su corazón, Abraham los expulsa, les da provisiones, pero los tiene que expulsar, y ellos huyen o se exilian en el desierto. Y en los últimos momentos, cuando ya no tenían agua ni comida, de acuerdo a la tradición, llega el arcángel Gabriel y les otorga alimentos y una bendición de Dios, de la cual le dice que de ahí, de Ismael, saldrá un gran pueblo, que será un pueblo que será agradable a Dios. Bueno, pues ahí comienza el Islam. Ahí comienza el Islam, y mucho tiempo después de Ismael surge Mahoma, el cual básicamente lo que hace es reúne a todos los que se consideran hijos de Ismael, y a través de ciertas revelaciones que supuestamente recibió en una gruta del arcángel Gabriel, crea una serie de códices o un libro sagrado, el cual se conoce como el Corán, y es básicamente la Biblia, o el equivalente a la Biblia en los musulmanes, en el Islam. Y entonces surge toda una nueva religión en la cual, aunque se diga que no, basan como su enemigo principal al cristiano y al judío, principalmente al judío. ¿Por qué al judío? Bueno, pues primeramente por la expulsión que hubo del campamento de Ismael, y por los problemas territoriales que se han venido suscitando durante muchos tiempos. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, son peleas por tierras, por territorios nuevos, por establecerse en Tierra Santa. Se habla mucho de los filisteos, que eran un pueblo que era, digamos, descendientes de los hijos de Ismael, y que para muchos son los palestinos de ahora. No, el pueblo filisteo desapareció, fueron asimilados por los judíos con muchos otros pueblos, pero algunos otros se posicionaron en otras tierras. La religión fue creciendo, llegó incluso hasta la India, ocasionando que cuando la India se independizara de Inglaterra, hubiera tantos problemas por cuestión religiosa, que todos los hindúes musulmanes se fueron hacia el norte a crear un nuevo país que es Pakistán, y los demás hindúes que practicaban el budismo o los Vedas o otro tipo de religión se quedaron lo que hoy conocemos con la India. También existen en Malasia, creo que es el país con más musulmanes, creo que es Malasia en el mundo. Obviamente están en Arabia, en el norte de África, y es muy curioso porque, por ejemplo, Gaddafi, que en algún momento fue enemigo de las potencias occidentales y luego fue su amigo y luego volvió a ser enemigo, era un líder musulmán, sin embargo tuvo la virtud de hacer de Libia el país más rico de África. En el caso de Asia, bueno, pues ya sabemos que existen los príncipes árabes, que son sumamente ricos, por ejemplo Qatar, Dubái, etc. En sí, el Islam el pueblo del Islam es muy rico, es muy poderoso, y han sido muy inteligentes y han sido en cierto modo luz para la humanidad, y les voy a decir por qué. En plena Edad Media, o un poquito antes del Renacimiento, había un total oscurantismo en Europa, y por ejemplo los marinos europeos tenían que navegar mirando hacia tierra, lo cual no les impedía conocer otros nuevos territorios.
Sin embargo, los marinos árabes, ellos navegaban con las estrellas, habían inventado el astrolabio y el sextante, y gracias a eso podían abrir nuevas rutas de navegación y nuevas rutas comerciales. Los árabes, antes que guerreros, son comerciantes. Eso es en general para los árabes y los musulmanes. Primero que nada, son comerciantes que guerreros, hay que tomar eso en cuenta. Y gracias a esos conocimientos, sus marinos pudieron abrir nuevas rutas a Europa y a otros lugares. Se sabe que muchos príncipes árabes llegaron a comercializar con la India y con China y con otros países como Malasia o Vietnam, porque llegaban hasta allá sus barcos debido a que tenían conocimientos de navegación muy avanzados. Cabe mencionar que si un marino europeo era descubierto con un astrolabio o un sextante en su poder, era acusado por la Inquisición por utilizar instrumentos del demonio para navegar. Para la iglesia en aquel tiempo era inconcebible que se pudiera navegar con las estrellas, por el sistema de creencias que existía en aquel tiempo. Por eso es que a Galileo Galilei nunca le creyeron que la Tierra se movía. Los sabios europeos como Galileo, como lo fue Thomas Newton, que siempre fueron rechazados por la iglesia en algún momento, tomaron mucho conocimiento de los árabes y lo transformaron en conocimiento que actualmente conocemos. Por ejemplo, el cálculo. Isaac Newton inventó el cálculo utilizando el álgebra que había sido inventado por los árabes. Otra invención de los árabes utilización, mejor dicho, es la del cero. Si bien los mayas conocían el cero y se dice que ellos lo inventaron, no lo usaban, pero los árabes sí usaban el cero y sí usaban números negativos, crearon esa escala de números negativos, entre otros conocimientos muy grandes que le dieron a la humanidad. Pero también hay mucho fanatismo religioso en base a lo que dice el Corán. Para todos los musulmanes en sí existe la regla de que cuando menos una vez en su vida tienen que ir a la ciudad sagrada de la Meca en peregrinación, adorar una especie de tabernáculo, por llamarlo de algún modo, donde está la piedra de Mahoma, que es un meteorito que se guarda en este tabernáculo, y aparentemente este meteorito le fue dado al profeta Mahoma por el arcángel San Gabriel, y es entonces que tiene cierta adoración hacia esa piedra. Los árabes no adoran imágenes igual que los judíos, tienen el mismo precepto de no adorar imágenes. Por otro lado, existen dos diferentes corrientes dentro del pensamiento islámico. Unos son los chiitas y los otros son los sunitas. Y constantemente están entre ellos a veces peleando, coinciden en muchas cosas, pero están peleando por, digamos, dogmas de fe, y unos condenan a otros, y así sucesivamente. Unos son progresistas, unos son moderados, o los otros son sumamente fanáticos, y ellos, de acuerdo a sus creencias, si tú no crees en Alá, debes morir porque eres un perro infiel. Eso es lo que ellos dicen, es lo que siempre han dicho los cristianos. Las cruzadas, por ejemplo, que fueron guerras inútiles porque los europeos las hicieron, según esto, para rescatar los tantos lugares de los musulmanes. Fueron fracasos totales. Si bien hubo mucho intercambio cultural, militarmente fueron fracasos para los europeos. Quiero comentarles que, por ejemplo, el Santo Sepulcro, que está en Israel, que es donde se depositó el cuerpo de Cristo antes de la resurrección, no está en manos de cristianos. Durante ciertas horas atienden algunos frailes franciscanos y maronitas, pero los dueños del lugar, los que tienen las llaves y los que abren cuando tienen que abrir y cierran cuando es la hora de cerrar, y si no quieren no abren, son los musulmanes. Desde que Saladino tomó Jerusalén, se quedaron con el Santo Sepulcro, y hasta la fecha lo tienen. Y todas las mañanas tiene que ir un fraile franciscano a pedirle la llave a un musulmán para abrir las puertas. Y eso es un ritual de todos los días. Y pensamos también que los caballeros cristianos que fueron a pelear a las cruzadas fueron con la promesa de que si peleaban en las cruzadas iban a ser ellos y su familia libres de pecado. Por otro lado, en la religión musulmana,
el predominante es el hombre, es decir, la mujer no tiene valor salvo en algunas que, o sea, digamos, ramificaciones que no son tan fundamentalistas, pero en sí, en el Corán habla de que la mujer no tiene valor, por eso en muchos lados es mutilada, tanto en su cara como en sus órganos sexuales. También es una mujer puede ser, no vale su testimonio, no vale en un juicio, en algunos países como en Irán, por ejemplo. Si una mujer descubre su pie, o se lo cortan o la lapidan. En sí es una serie, han sido muy crueles hacia las mujeres. Acabamos de ver los secuestros de muchas niñas en Nigeria por parte de grupos islámicos o fundamentalistas, y claramente su religión lo dice, el Corán lo dice. El paraíso para ellos es exclusivamente para los hombres, y les esperan 70 o 72 vírgenes, ahorita no me acuerdo cuántas son en total, por morir por Alá. Por eso, cuando uno de ellos se truena con una bomba o se suicida, se muere contento porque en su creencia va a ser recibido por 70 mujeres. Pero esa es la creencia que ellos tienen. Y hay un dato muy interesante que quiero añadir. Cuando un musulmán muere, que normalmente grita Alá es Dios o el único Dios, y Mohamed o Mahoma es su profeta, pero también grita Alá es más grande. ¿Más grande que quién? Pues que el Dios de Israel. Sin embargo, aquí hay una contradicción muy interesante. Si bien los árabes o los musulmanes no quieren a los cristianos, sí sienten veneración por la Virgen María, la veneran, la respetan, incluso más que muchos cristianos evangélicos. Por eso se habla que en Fátima, Portugal, se apareció la Virgen. Fátima es un nombre árabe. Y siempre le han guardado cierto respeto a la Virgen María. Muchos musulmanes hablan en su grueso, por llamarlo de algún modo. Hablan de Jesús como que es un profeta. No el Hijo de Dios como es para nosotros los cristianos. Para ellos es un profeta más, para ellos, pero no tan grande como Mahoma. Sin embargo, ellos no hablan en sus profecías de que Mahoma vaya a venir a regresar en el fin de los tiempos. No. Ellos están esperando a un guerrero que los va a llevar a la yihad, hacia la guerra santa. Un guerrero muy semejante a un Mesías, pero que no es Jesucristo. Ellos le llaman el Imán Mahdi. Es una especie de guerrero que más o menos es más parecido al Mesías de los judíos, que esperan los judíos, con el Mesías árabe, pero ellos le llaman el Imán Mahdi. Y de acuerdo a sus profecías de los últimos tiempos, pongan atención en esto, la última batalla la van a librar el Imán Mahdi y Jesucristo, en contra del gran cíclope. Esa figura de un solo ojo no les recuerda algo. Eso está en las profecías árabes. Va a haber este Mahdi, este ungido, que va a crear una yihad a través de todo el mundo para purificar la tierra. Ellos a cada rato piensan que están ya en la yihad y que la van a comenzar, y en base a eso han hecho todos los atentados terroristas que conocemos. Para ellos no es un acto terrorista, porque para ellos nosotros los occidentales somos los endemoniados, somos los que estamos mal. Se les ha dado mucha tolerancia en Europa, algunas personas están de acuerdo, otros no, pero en sí eso ha sido lo que ha pasado con los grupos, pueblos árabes y musulmanes en los últimos tiempos. Existe ahorita una anécdota de que el rey de Arabia visitó a Vladimir Putin y le pidió permiso de poner una mezquita en Moscú, y Vladimir Putin le dijo que sí, que no había ningún problema si a cambio le dejaba poner una iglesia ortodoxa en Arabia. Obviamente el rey de Arabia se negó, dijo, es que eso no puede ser, porque para nosotros nomás hay un Dios que es Alá. Bueno, entonces tampoco pueden poner aquí una mezquita.
Europa se ha llenado mucho de inmigración musulmana, han creado mezquitas y se han tenido que modificar leyes en algunos países, por ejemplo, como España, quitando incluso símbolos religiosos cristianos o haciéndolos a un lado para no ofender a los musulmanes, y muchos grupos cristianos muy no quiero decir fundamentalistas, pero sí ahora sí que muy cristianos, muy católicos, se han molestado porque dicen, nos quitan símbolos aquí en nuestro país y nosotros, si alguien habla de Cristo o habla de la Biblia en un país árabe, o es crucificado o es torturado. Porque es la realidad, en un país árabe tú vas a hablar de Cristo y te persiguen, ¿no? O sea, no lo puedes hacer. Y en ninguno. Yo sé de un caso, es un caso un poquito chistoso. Hace unos años yo trabajaba en el área de inteligencia de negocios de Banorte y estaba como consultor externo, y el dueño de la consultoría nos platicaba que tenía gente trabajando en Kuwait. Ya había pasado la guerra del Golfo. Y él decía, por cierto, un señor de la Ciudad de México decía, si es que estos cuates dicen, salen a rezar en la mañana, salen a rezar al mediodía y salen a rezar en la tarde. Dice, así han de tener la conciencia. Y al salir a rezar, tienes que parar de trabajar. O sea, todo el mundo tenía que parar de trabajar porque ellos iban a hacer la oración. Son formas muy distintas de ver la vida. Es otro tipo de conceptos, no quiero decir morales ni éticos, sino de cómo comportarse. No toman alcohol, en muchos casos no son de comer carne, aunque sí la consumen, pero no como nosotros. Tienen otro tipo de alimentación, tienen otra forma de ver la vida. Como les digo, para ellos las mujeres pasa a segundo plano. Por eso a Malala Yousafzai le metieron 2-3 balazos en la cabeza, porque no coinciden algunos que una mujer pueda estudiar. Para ellos es una de las más grandes blasfemias, de acuerdo a lo que están siguiendo en sus enseñanzas. Entonces ya les dejo, ya para concluir este tema del día de esta noche, es, ¿ustedes cómo ven al Islam? ¿Una religión buena, mala, que se debe respetar? Digo, yo tengo amigos que practican el Islam y siempre ha habido mucho respeto. No se meten conmigo por ser cristiano, ni yo los ataco por ellos de ser miembros del Islam, ni siquiera de broma. Bromeo con judíos, bromeo con protestantes, pero no bromeo con mis amigos musulmanes, porque son muy delicados en ese sentido y son de la gente más digamos, no tan fanática. Tienen sus creencias muy arraigadas y se les respetan, y ellos dicen, no es bueno matar a otra persona, pero muchos de ellos sí lo hacen. Entonces yo te invito a que reflexiones, pienses qué te parece del Islam, qué piensas de él. En América sí hay casos de personas del Islam viviendo. Yo sé que hay en Argentina, que hay en Bolivia, que hay en Venezuela. En México, en el sur de México, hay varias comunidades indígenas que son musulmanes, practican esta religión. Y bueno, es interesante conocer más de ellos. Para hacer un paréntesis, para los gringos esto se les indigesta. Ellos ven musulmanes, ven turbantes y ya están viendo la Tercera Guerra Mundial, ven una amenaza muy fuerte. Yo lo veo muy difícil porque, como lo dije al principio, antes de guerreros son comerciantes. Y primero van a hacer una guerra, los que no son fanáticos van a procurar hacer guerras comerciales que una guerra militar, aunque tienen recursos y dinero para hacerla. Es muy chistoso, a mí me ha tocado ver judíos discutiendo con árabes por ver quién es mejor vendedor o quién es mejor comerciante. En fin, digo, eso es otro tipo de competencia sin que hubiera sangre, y ojalá y así fuera siempre. Yo soy Poncho, no me queda más que agradecerte tu atención por este video documental. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó el video, dale like. Te invito a que me sigas en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Suscríbete al canal. No olvides, cada vez que te suscribas, dale un clic al engrane para que puedas recibir vía correo electrónico las notificaciones sobre nuevos videos que estaremos subiendo.
como anuncio, el nuevo blog ya pronto va a estar disponible, yo creo que la semana que viene, de teorías y conspiraciones. Ya tenemos un grupo en Facebook para discusión, si quieres discutir algún tema. Ya estoy preparando algunos temas muy interesantes sobre pues algunos que me han mandado algunos suscriptores. Y no me queda decirles más que abran su mente. Les agradezco su atención y nos vemos en el próximo video documental. Hasta pronto. Después de Ismael surge Mahoma, el cual básicamente lo que hace es reúne a todos los que se consideran hijos de Ismael, y a través de ciertas revelaciones que supuestamente recibió en una gruta del arcángel Gabriel, crea una serie de códices o un libro sagrado, el cual se conoce como el Corán, y es básicamente la Biblia o el equivalente a la Biblia en los musulmanes, en el Islam. Y entonces surge toda una nueva religión en la cual, aunque se diga que no, basan como su enemigo principal al cristiano y al judío, principalmente al judío. ¿Por qué al judío? Bueno, pues primeramente por la expulsión que hubo del campamento de Ismael, y por los problemas territoriales que se han venido suscitando durante muchos tiempos. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, son peleas por tierras, por territorios nuevos, por establecerse en Tierra Santa. Se habla mucho de los filisteos, que eran un pueblo que era, digamos, el padre Abraham, que se menciona en la Biblia, al no poder concebir hijos con su esposa Sara, toma por mujer o concubina a una de sus sirvientas, Agar, egipcia, con la cual tiene un hijo al cual llama Ismael. Y al poco tiempo Sara se embaraza, tiene un hijo que es Isaac. Obviamente hay una rivalidad entre Agar y Sara. Sara es la esposa legítima de Abraham. Entonces, en cierto modo, forza o presiona a Abraham para que expulse del campamento a Agar y a su hijo Ismael. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo videoprograma de teorías y conspiraciones. Pues bien, quiero platicarles en este videoprograma, a raíz de los últimos eventos que se han estado suscitando en Francia, eventos relacionados con los ataques terroristas de grupos islámicos. Quiero platicarles de lo que es el Islam, cuál es su origen, qué aportaciones ha tenido a la historia de la humanidad, cuáles son algunas de sus profecías, algunas de sus creencias, y cuál es su objetivo actualmente. Pues bien, empezando, el Islam surge cuando, y con todo el dolor de su corazón, Abraham los expulsa, les da provisiones, pero los tiene que expulsar, y ellos huyen o se exilian en el desierto. Y en los últimos momentos, cuando ya no tenían agua ni comida, de acuerdo a la tradición, llega el arcángel Gabriel y les otorga alimentos y una bendición de Dios, de la cual le dice que de ahí, de Ismael, saldrá un gran pueblo, que será un pueblo que será agradable a Dios. Bueno, pues ahí comienza el Islam. Ahí comienza el Islam, y mucho tiempo